Hay un silencio que precede a las grandes tormentas, un momento en el que el precio parece dormido, las gráficas se ven tranquilas y los expertos fingen que esta vez lo tienen todo bajo control. Pero en ese silencio se está gestando algo que pocos quieren admitir, que tal vez estamos frente al ciclo más impredecible de toda la historia de Bitcoin. Hoy quiero llevarlo conmigo a través de 3 escenarios que podrían definir no solo el precio, sino el futuro de quienes estamos aquí mirando en silencio cómo se prepara la tormenta. Pero antes de entrar en ellos, quiero que imagine algo. Piense en las veces en que juró que la oportunidad se había ido. Las veces que miró los gráficos y pensó que ya era demasiado tarde. Y luego, un año después, entendió que el momento perfecto nunca existe. Que siempre habrá una excusa y siempre habrá alguien más diciendo que esta vez es diferente. En 2024, el halving volvió a marcar el pulso del mercado, y como cada 4 años, el suministro de nuevos bitcoins se redujo a la mitad. Un detalle tan simple que termina desencadenando un efecto dominó. La oferta cae, la demanda crece, y en algún punto el precio decide despegar. La pregunta no es si ese patrón se repetirá, la pregunta es qué pasará cuando lo haga. Primer escenario, el clásico, el que ya conocemos. Bitcoin sube lentamente durante el año posterior al halving. Al principio, solo los que llevamos tiempo aquí notamos la diferencia. El mercado se mueve con cautela, las velas verdes son pequeñas, los titulares de prensa se limitan a comentarios tibios, pero poco a poco la atención crece, la expectativa se convierte en euforia y la euforia en locura. En este escenario, el precio no se detiene en los 120.000, los supera, los destruye y en el camino revive los peores impulsos de la naturaleza humana, la avaricia, el miedo a quedarse afuera, la arrogancia de creer que esta vez será diferente. El problema es que nadie sabe en qué momento la música se detendrá, ni cuál evento servirá de excusa para el colapso. Un aumento de tipos de interés, un crack regulatorio, algo relacionado con strategy, o simplemente la falta de compradores dispuestos a pagar precios cada vez más absurdos. Y cuando eso pase, porque siempre pasa, el descenso no será suave, será una caída escalonada. Caerá a 110.000, 100.000, 80.000, tal vez incluso un poco más, y un silencio incómodo, el mismo que hemos vivido antes, ese silencio que convierte a los influencers en fantasmas, y a los inversores novatos en cautos enemigos de todo lo que huela a cripto. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que ese invierno no es la muerte, es la semilla. La pausa necesaria para que los proyectos reales sobrevivan y los especuladores desaparezcan. Es el ciclo eterno, subida, caída, renovación, el mismo que vimos en 2013, en 2017, en 2021. Y que si la naturaleza humana no cambia, lo volveremos a ver a finales de este 2025 e inicios de 2026. Pero no es el único camino posible. Hoy quiero que contemplemos algo más radical, algo que podría reescribir la narrativa de este mercado y transformar el miedo en un fenómeno global. Imagine por un momento que no estamos ante un ciclo normal, sino ante la confirmación definitiva de que Bitcoin ya no es un experimento, sino una necesidad, una reacción al colapso progresivo de la confianza en las monedas fiduciarias. Es el segundo escenario, el FOMO extremo, un frenesí colectivo, una estampida que convierte cada resistencia en polvo. Aquí la subida no se limita a duplicar el máximo anterior, se multiplica por 5, por 10, hasta la idea de $1.000.000 por Bitcoin deja de ser un meme y se convierte en una hipótesis seria discutida por Bloomberg, en el Senado y en los pasillos de bancos centrales que ya no pueden ignorar lo obvio. ¿Le parece exagerado? Tal vez, coincido, pero recuerde algo. En 2016, decir que Bitcoin llegaría a 20.000 era una locura. En 2019, imaginarlo en 60.000 era una fantasía. Y sin embargo, todo eso ocurrió. No por un milagro, sino porque la combinación de escasez programada y pánico colectivo es más poderosa que cualquier modelo económico clásico. Si este escenario se materializa, los primeros en entrar serán los grandes fondos, las tesorerías corporativas, los gobiernos con monedas al borde del colapso. Ellos no comprarán un poquito, comprarán a lo grande, y cuando lo hagan, la narrativa cambiará para siempre. Bitcoin ya no solo será un refugio especulativo, será un salvavidas, un símbolo,
una declaración de independencia frente a un sistema que muchos consideran roto. Pero no se confunda, nada sube eternamente. Incluso en este escenario, el mercado encontrará su techo. Y cuando llegue, el descenso será tan brutal como la subida. Los que entraron por convicción aguantarán. Los que entraron por miedo a quedarse fuera, venderán en pánico. Y el ciclo se repetirá, aunque esta vez a otra escala. Más grande, más visible, más definitiva. Antes de continuar, quiero preguntarle algo. Si este escenario ocurriera, ¿sabría qué hacer? ¿O sería uno más de los que confunden el precio con la verdad y la emoción con la convicción? Ahora quiero que miramos al tercer escenario, el menos dramático, el menos emocionante, pero quizá el más importante de todos. Imagine que después de tanto boom y tanto colapso, Bitcoin decide madurar, que finalmente se convierte en lo que sus defensores más sensatos siempre predijeron: un activo estable, un refugio seguro, una tecnología que ya no necesita llamar la atención. En este mundo no hay velas de 1000%, no hay titulares que anuncien el apocalipsis cada 6 meses, tampoco hay influencers vendiendo la ilusión de la riqueza instantánea. Aquí, Bitcoin empieza a comportarse como el oro, o como un bono a largo plazo, una reserva de valor que crece de forma predecible y casi aburrida. Para muchos, este escenario sería una decepción, porque buena parte de quienes entraron al mercado lo hicieron buscando adrenalina, la fantasía de multiplicar su dinero en un mes, la validación social de haber encontrado el próximo gran movimiento. Pero si observa con atención, este camino tiene algo que ninguno de los otros ofrece: durabilidad. Un ciclo estable que premia la paciencia y castiga la impaciencia. Un mercado que deja de ser rehén de la narrativa y empieza a responder solo a la utilidad, a la adopción silenciosa, a la confianza que se gana, no la que se grita. Imagine que Bitcoin se mueve entre 100.000 y 150.000 durante un año entero. Que no importa cuántos tweets escriba Elon Musk o cuántos videos sensacionalistas se publiquen, el precio apenas se inmuta, un 10% arriba, un 7% abajo y nada más. Para el inversor emocional es insoportable, pero para quien piensa en muchas décadas o incluso solamente en una, es perfecto. Es la confirmación de que Bitcoin no necesita su aprobación, ni tampoco su euforia, ni su miedo, solo necesita tiempo, y la convicción de quienes entienden por qué existe. Si este escenario ocurre, la conversación cambiará por completo. Los medios dejarán de cubrir cada fluctuación. Los políticos ya no podrán demonizarlo con el argumento de que es demasiado volátil, y las grandes instituciones empezarán a tratarlo como un componente normal de su portafolio. Ni especulativo ni marginal, solo inevitable. Pero hay algo que pocos reconocen de este escenario. No es tan improbable como parece, porque si revisa la historia, casi toda tecnología verdaderamente revolucionaria pasó por esta transición. Primero fue vista como una amenaza, luego como una oportunidad explosiva, y finalmente como un estándar que nadie discute. El Internet, la electricidad, la aviación, todas estas innovaciones nacieron envueltas en polémica, en volatilidad, en expectativas absurdas. Pero cuando se convirtieron en algo común, ya no hicieron falta titulares, ni predicciones extremas, ni héroes de Twitter o X anunciando el final del sistema. Bitcoin puede estar más cerca de ese punto de lo que queremos admitir. Y eso es quizá el mejor síntoma de que funciona, de que está cumpliendo su propósito, de que no necesita ser emocionante para ser trascendente. Ahora quiero que hagamos una pausa y que reflexionen honestamente. ¿Cuál de estos escenarios está usted realmente preparado para enfrentar? Porque lo más peligroso de todo esto no es que uno de ellos ocurra, es que usted se encuentre sin un plan cuando suceda. La mayoría no pierde dinero en Bitcoin porque escoge mal el momento. Pierde porque nunca se tomó el tiempo de decidir qué haría si las cosas salían bien o si salían mal. Porque no tenían un marco mental, ni una razón clara para estar aquí, solo un impulso o una moda. Quiero que entienda algo. Si el escenario clásico ocurre y hay un pico eufórico seguido de un colapso, su ventaja no será adivinar el tope, será tener la claridad de tomar decisiones sin que la multitud las dicte. Si el escenario de FOMO extremo se materializa y el precio se dispara a 500.000 o 1.000.000, cosa que no parece muy probable, su desafío no será comprar a tiempo.
será resistir la tentación de volverse un creyente ciego, de pensar que nada puede salir mal, de hipotecar su futuro persiguiendo una vela verde. Y si el escenario de crecimiento estable se consolida y Bitcoin se convierte en un activo serio y poco volátil, su reto será la paciencia, la disciplina de mantener la visión cuando el mercado deja de recompensar la impaciencia y comienza a premiar la coherencia. No hay un escenario perfecto, cada uno tiene su trampa. Cada uno exige una versión distinta de usted mismo, pero todos tienen algo en común. Premian al que piensa en años o incluso en décadas y castigan al que solo mira la próxima semana. Quiero que imagine ahora el día en que Bitcoin cruce una barrera psicológica nueva, tal vez 150.000, tal vez los $200.000, un número tan alto que hasta los más escépticos empiecen a cuestionar sus certezas. Ese momento no será como las otras veces, porque esta vez la infraestructura ya existe. Los fondos de inversión ya tienen posiciones. Las regulaciones no son simples borradores, son leyes, y la legitimidad puede ser el catalizador de una transformación irreversible. Pero esa misma legitimidad también traerá contradicciones, porque cuando Bitcoin se convierta en un activo institucional, perderá parte de su romanticismo. Ya no será el rebelde perfecto, la alternativa anárquica. Será en cierto modo una pieza más del sistema financiero que alguna vez vino a cuestionar. Para algunos eso será una traición, para otros una señal de madurez. Para la mayoría, solo una razón más para mirar el precio y preguntarse si todavía hay espacio para entrar. En ese punto, habrá millones de personas tomando decisiones basadas en titulares, predicciones absurdas y cuentas de Twitter o X que nunca tuvieron nada que perder. Pero usted puede ser diferente. Usted puede decidir qué significa para su vida en este momento histórico y qué hará con esa oportunidad cuando llegue. Porque hay algo que nadie le dice. Ningún ciclo de Bitcoin se siente igual que el anterior. Por más que el patrón sea parecido, la magnitud, la velocidad y las implicaciones cambian cada vez. En 2013 fue una curiosidad tecnológica. En 2017 fue una revolución que nunca llegó a consolidarse. En 2021 fue un fenómeno cultural que rozó lo sistémico. Y ahora, en 2025 o 2026, podría convertirse en un punto de no retorno. Un antes y un después para la forma en que entendemos el dinero. ¿Está listo para eso? No hablo de tener una predicción perfecta. Hablo de tener una convicción que no dependa de que el precio confirme su ego. Una claridad interna que no se quiebre porque un gráfico cayó un 30% en un día. O porque un político decidió declarar que Bitcoin es una amenaza para la estabilidad. El verdadero éxito aquí no se mide en dólares. Se mide en la capacidad de sostener su visión mientras otros pierden la suya. Si en ese futuro Bitcoin efectivamente alcanza 1.000.000 y después cada 600.000, la mayoría no sobrevivirá al pánico. Muchos venderán en el peor momento posible y culparán al activo por su propia falta de preparación. Pero usted tendrá algo que no se puede comprar en ningún exchange, una brújula, un plan, una razón más grande que el precio. Porque al final no importa cuál escenario se cumpla, lo único que importa es qué hará usted cuando la narrativa cambie, cuando su convicción sea desafiada, cuando la multitud le diga que está equivocado y su instinto le diga que siga adelante. Eso es Bitcoin, no solo un activo, sino un espejo, un reflejo de nuestra relación con la incertidumbre y con la verdad que no depende de consensos. Quiero que imagine otra escena, una que nadie menciona en las predicciones optimistas. En 2026, Bitcoin lleva meses consolidando su precio en un rango estrecho. Las subidas son lentas, las caídas contenidas, y poco a poco la atención mediática se diluye. Ya no hay titulares que anuncien el fin del dólar cada semana, ni influencers mostrando gráficos de velas verdes interminables, ni podcasts que prometen la última oportunidad de hacerse rico. Solo hay un activo, cumpliendo su función, sin ruido, sin espectáculo, sin pedir permiso. Para muchos, esa será la señal de que Bitcoin perdió relevancia, pero para quienes entienden su naturaleza, será la validación más poderosa, porque ningún activo que dependa de la euforia puede durar décadas. La verdadera opción es aburrida. El verdadero poder no hace ruido, simplemente se convierte en parte de la vida cotidiana, como el correo electrónico, como los pagos digitales, como el internet mismo. Y si eso ocurre, la recompensa no será para quienes gritaron más fuerte, ni para los que compraron y vendieron 20 veces al mes. Será para quienes entendieron
que la paciencia es el multiplicador más infravalorado de todos. Ahora, la paciencia de 5 o 10 años, no de 40. Los que sobreviven a cada ciclo no son los más inteligentes, ni los que tienen más información. Son los que entendieron que Bitcoin no es un camino rápido hacia la riqueza. Si bien es cierto que la puede acelerar un poco, es un compromiso más a largo plazo, una apuesta por la soberanía personal. Y una historia final que quiero contarle, pero que es bastante breve, es la de alguien que conocí en un foro hace un par de años. Un hombre que compró Bitcoin cuando apenas valía $800. Lo guardó con disciplina, soportó subidas y caídas, lo vio llegar a 20.000 y resistió la tentación de vender. Pero cuando Bitcoin bajó a 3.000, no pudo más. La presión familiar, el miedo, la vergüenza de haber perdido todo, lo empujaron a liquidar sus monedas. Se prometió que nunca volvería a involucrarse, que esa era la última vez. 3 años después, miró el precio alcanzar los $60.000, no con resentimiento ni con rabia, sino con la certeza de que su error no fue comprar caro, ni vender barato. Fue no tomarse el tiempo de decidir qué representaba Bitcoin para él, antes de que la marea lo arrastrara. Porque eso es lo que casi nadie entiende. El ciclo no es solo la oscilación de precios, es un espejo que le muestra exactamente cuánta convicción tiene y cuánta disciplina está dispuesto a practicar cuando todo el mundo grita que usted está equivocado. Imagina ahora una fila interminable de personas, mirando un gráfico, esperando que suba un poco más antes de tomar acción. Cada uno convencido de que sabrá el momento perfecto para entrar y el segundo exacto para salir. Hoy usted tiene algo que casi nadie tiene: la oportunidad de escribir su propia narrativa antes de que el próximo ciclo lo haga por usted. Y cuando todo vuelva a moverse, cuando la volatilidad regrese y la gente vuelva a correr en todas direcciones, quizás se acuerde de este momento. Quizá entienda que la calma aparente es el preludio de todas las decisiones importantes.